Vayan conmigo a la Biblia. Para los amigos que vienen por primera vez esta noche, durante toda esta semana estamos tratando una serie que se titula Libres. El primer tema que tratamos el sábado en la mañana fue libres para elegir. Dios nos creó libres, libres con la capacidad de pensar, con la capacidad de elegir. Y si tenemos que elegir, tienen que haber opciones. Quiere decir que Dios no hizo autómatas, no hizo robots. Dios no te creó automáticamente para que lo adores. El buscar a Dios es algo voluntario, es algo que tú decides. Y Dios no se molesta si tú crees en Él, no crees en Él, esa es tu decisión. Varios chicos me han dicho, pastor, pruébeme con la Biblia que Dios existe. Y les digo yo, no puedo probarte con la Biblia que Dios existe. Porque la Biblia no fue creada como un argumento para aseverar y confirmar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. Si tú lo crees, esa es tu decisión. Si tú no lo crees, esa es tu decisión. Amén. El segundo tema que vimos el sábado por la noche fue cómo Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de ser libres ¿de qué? Del rechazo. A veces dijimos que el rechazo nosotros lo creamos. Muchas veces somos rechazados por nuestro comportamiento. Si una dama ve el comportamiento de un muchacho que no tiene modales, pues hay un rechazo automático. Es rechazado el alcohólico porque muchas veces no está en condiciones para que se comporte como debiera. Es decir, hay condiciones, el asesino es rechazado por la sociedad, el chico que maltrata en el vecindario es rechazado. Pero ese es un tipo de rechazo que nosotros provocamos, pero también hablaba del rechazo que nosotros no hemos provocado, que es involuntario. Yo soy rechazado muchas veces porque no hablo como los demás hablan. Soy rechazado en este país porque no hablo el lenguaje que se debería hablar. Soy rechazado porque no visto la ropa que otros visten, porque no vivo en el vecindario que otros viven, o porque no tengo el carro que otros tienen. Somos rechazados porque los seres humanos en esta sociedad clasista han colocado etiquetas para los seres humanos. Te miran y te tratan de acuerdo a tu religión, de acuerdo a tu raza, de acuerdo a tu color, de acuerdo a tu dialecto. Pero para Dios no, Él nos ama como somos. A Él no le importa la raza, el color, no le importa de dónde vienes. A Él no le importa si hablas inglés, español. A Él lo que le importa es que le abras el corazón y le recibas. Así que estoy haciendo un resumen para los que no han venido de cada tema que ya di. Y el tema de anoche espero que lo recuerden. Libres del pasado. Los psicólogos dicen que el 85% de tus reacciones de adulto tienen que ver con tu niñez. Esa frase de tu padre que eras un tonto, esa persona que te golpeó, ese maestro que te hizo aplazar, ese abuso sexual o físico que te marcó la vida y nunca te liberaste de él. Todo eso tiene que ver con tu historia pasada. Y dije ayer que cuando el diablo te recuerde tu pasado, que tú le profetices a él su futuro. No vivas de tu pasado. Tú no eres lo que tu esposo que te abandonó eres. Tú no eres lo que tu esposo dijo que tú eres. Tú no eres lo que ese hombre abusivo hizo de ti. Tú no eres lo que el maestro de escuela dice que eres. Tú no eres lo que otros dijeron, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Pero a veces es más fácil creerle a los seres humanos que creerle al grande de los cielos. Y hoy vamos a estudiar de un tema que a mí me fascina mucho. Una historia extraordinaria basada en la Biblia. Hoy voy a hablar del ciego Bartimeo. En la Biblia hay dos historias de ciego. Uno a quien Jesús le pidió que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Y este es otro ciego, un ciego espectacular que da una lección maravillosa. Por algunos años en mi país yo dirigí una jornada y un programa para personas con discapacidad en todo mi país y trabajé con la iglesia para que la iglesia fuera inclusiva. Yo quiero decirte algo, que las personas con discapacidad no sufren por su discapacidad, sufren porque el ambiente donde ellos están no son personas aceptadas. Y los encargados de la peor discapacidad somos nosotros. Un chico que tiene discapacidad visual, un chico que tiene discapacidad física o discapacidad del oído o del habla, no es una persona discapacitada. Por eso es que el lenguaje de los discapacitados ha ido evolucionando. Ya no se habla de ciego, ya no se dice un sordo, ya no se dice un paralítico. Esas frases han quedado obsoletas. No podemos seguir usándolas porque hace referencia a un estigma psicológico en las personas.
Después se habló de personas discapacitadas, término que ya no se usa en el vocabulario de una persona que habla bien el castellano. Ahora se habla de personas con capacidades especiales. Si una persona es ciega, es cierto, es ciega, pero tiene una capacidad especial porque su oído está extremadamente desarrollado. Y si se coloca a esa persona en los nuevos conceptos de inteligencia múltiple, esa persona tiene más capacidad auditiva que cualquiera de nosotros. Se vuelve a ser una persona extremadamente sensorial. Los ciegos son capaces de percibir el olor. Los ciegos son capaces de incluso interpretarte el color, el ambiente, aunque no lo ven, pero tienen una capacidad. Y es por eso que ahora vamos a hablar de un hombre con capacidades especiales. Yo quiero decirte hoy que por muy exclusiva que sea la sociedad actual, de alguna manera es bien interesante que somos incluidos. No voy a olvidar, y durante esta semana he compartido, porque he estado casi en la mayoría de lugares en Israel donde se cuentan las historias que se da. Recuerdo cuando viajé a Israel esa vez, un compañero emocionado andaba comprando muchas cosas en diferentes lugares, en Capernaum, en Canaán, en los diferentes lugares donde Jesús estuvo. Y me da risa que cuando fue a la maleta no le cabían todas las cosas. Y había un lugar donde decían, este se cree que es el supuesto bastón que Moisés usaba, la vara, el palo. Lógicamente es una referencia nada más. Y está marcada en letras y decía Moshe, Rabino Moshe o Moisés. Y me da risa que este compañero compró su bastón, su palo, para traerlo desde Israel. Llevaba tanto, y recuerdo que justamente cuando íbamos a ir al aeropuerto ya no hallaba qué hacer. Y en ese entonces mi jefe inmediato, que es un salvadoreño también, el pastor Gunter García, él dice, este bastón yo no lo quiero llevar. Y dice, bueno, entonces dámelo. Y él agarró el bastón, no había comprado muchas cosas, aquí sí que lo agarró. Por solo llevar el bastón en la mano, en todos los aeropuertos, cuando hicimos escalas, en el aeropuerto de Jerusalén, cuando hicimos escala en el aeropuerto en Inglaterra, en todos los lugares los guardias de seguridad hacían que todo el mundo se abriera y él pasara. Él iba con el bastón en la mano, pero pensaban que él tenía una discapacidad. Él no tenía ninguna discapacidad. Cuando estaba subiendo al avión, las hermosas se peleaban por él, querían llevarlo al asiento y todo. Y yo gozando, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no compré yo también uno de esos? Ustedes se están riendo. Y hay una pequeña aplicación que quiero hacer de esto. ¿Saben cuál es una de las personas más inseguras del mundo? Es cuando una persona cree que no ve. Por eso es que cuando los discapacitados o las personas con una capacidad especial de su visión son llevados a la escuela de niños a prepararlos para combatir el ambiente, lo primero que los maestros atacan es su patrón psicológico de inseguridad. Después tú te quedas sorprendido. El lugar donde yo más de alguna vez me di un masaje era un lugar de personas no videntes. Y es increíble verlas comer. Es increíble verlas caminar en la calle, es increíble subirse a un autobús, es increíble saber la seguridad que llegan a tener después de haber crecido como niños. Los que perdieron la vista, estos son más inseguros, porque un día miraron y ahora no ven y creen que el mundo se acabó, pero llegan a desarrollar una capacidad especial auditiva. Sería una gran tragedia perder la vista. Piensa qué harías si en este momento el médico te dijera o te diagnosticara y te dijera que no vas a ver más. El mundo creo que se te acabaría para ti. Pero yo quiero decirte que hay un problema mayor que ser ciego. Es tener ojos y no poder ver lo bello de la vida. Es tener ojos y no contemplar las cosas que realmente valen. Es tener ojos y vivir en un profundo mundo de oscuridad. A la aplicación de un ciego físico, esta noche pretendo hacer una aplicación espiritual para tu vida. Así que quiero que vayas conmigo a la Biblia y veas el relato conmigo. El canto de Zaqueo. Zaqueo era el niño que cantó. Ya dijo, ya contó la historia. Ahora yo voy a leer la misma historia que el niño cantó. Dice la historia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52, lo siguiente. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Yo pudiera pasar predicando solo de este relato toda esta semana, pero yo tengo que resumir mi tema en 30 minutos este día. Entonces vinieron a Jericó.
Ya tenemos la ubicación geográfica del milagro. Para los que no tienen Biblia, aquí está en la pantalla también el texto. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, ¿el qué? El ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús de Nazareno, comenzó a gritar. No dice comenzó a hablar, dice que comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, me encanta, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. ¿Qué le faltaba? Confianza. Era inseguro. Tenía miedo. Tenía miedo caerse, tenía miedo resbalarse, tenía miedo accidentarse. No sabemos cuántos moretes y golpes tenía desde chico, intentando crecer y desarrollarse en una sociedad donde las condiciones para un niño con discapacidad visual eran muy complicadas. Y desde pequeño había sido tomado por sus familiares y colocado junto al camino para que viviese, dice la Biblia, de las limosnas de los ausentes. Ten confianza, le dijo Jesús. La segunda frase fue: levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Me pongo frío cuando escucho esta pregunta. Y cuando de joven yo leía la Biblia, a veces me pregunté, cuando no entendí el significado, ¿por qué Jesús hacía estas preguntas tan incoherentes? ¿Cómo le vas a preguntar a un ciego qué es lo que quieres que desee? Si un médico puede darle la vista, ¿qué le va a preguntar? ¿Qué crees que desea el mudo? ¿Qué crees que desea el paralítico? No le hagas esa pregunta. Pero recuérdate que el tema de toda esta semana es libre. Ya vas a entender por qué Jesús hacía preguntas incoherentes aparentemente para el ser humano. Porque detrás de cada pregunta de Jesús hay un gran significado. Y te voy a dar ya una introducción. Jesús nunca va a hacer por ti algo que tú no pidas. La gente suele decir: ¿y si es Dios, por qué no lo hace? La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo nunca podría darle a mi hijo algo que nunca supe que él deseaba. Yo no puedo darle a mi hijo algo que nunca supe que él quería. Pero él viene con confianza y dice: papi, quiero este juguete. Hay una actividad en su escuela, hoy tenía que comprar un juguete y anduvimos en la mañana muy contento con él. Me fue bien porque estaban bien baratos los juguetes. Así que le dije: agarra todos los que quieras ahora. Me porté como un buen padre. Si es caro, solo uno. ¿Sí captaron en esa simpleza lo que estoy diciendo? Hay gente que dice: ¿por qué no lo haces si ya sabe? Dios quiere que tú hagas algo, y es que dependas de Él. Esto es extraordinario, como la Biblia fue escrita e inspirada. El relato termina diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete. Desde ahora en adelante vas a comenzar a ver. ¿Amén? No, no dice eso, no digan amén. Eso no dice la Biblia. Véalo, ahí está el texto en grande. Allí dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Es porque la mayoría de seres humanos con discapacidad no conocen cuál es su real problema.
El problema del borracho no es dejar la borrachera. El problema del adúltero no es dejar su adulterio. El problema del asesino no es que borre su pasado. El problema del mentiroso no es que se le quite la mentira de encima. El problema de todo ser humano es que todavía está perdido en sus delitos y pecados. Por eso que Jesús no llega a tu vida para quitarte tus malos hábitos. Primero llega para salvarte. Y cuando Él te salva, entonces tus malos hábitos pueden cambiar. Hay mucha gente en la iglesia infeliz porque se ha quedado cumpliendo una norma, guardando preceptos. Yo no estoy concentrado en guardar preceptos. Yo no estoy contando los 10 mandamientos para saber cuánto guardé en el día. Mi única misión es estar al lado de Jesús, porque quien está al lado de Jesús ha guardado la ley. Porque si estás al lado de Jesús, el alcohol no tiene autoridad sobre ti. Porque si Jesús está en tu corazón, la mentira no tiene autoridad sobre ti. Porque si Jesús está en el corazón, el adulterio no puede reinar en tu vida. Tu pasado no te domina. Aunque la gente te rechace, tú eres un hombre, una mujer, un joven completo. No vives de lo que los demás dicen. Tú eres una persona segura. Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Y esta es la frase que ustedes verán en todo este proceso. Cuando libró a Zaqueo del rechazo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mañana a la mujer de flujo de sangre, que es el tema que voy a tratar, libre de la enfermedad, Jesús no le dijo: tu fe te hace salva de tu flujo te hace sana de tu flujo de sangre, sino le dijo: mujer, tu fe te ha serapeu, es la palabra que se usa en griego. Soter es la palabra que se usa en griego para decirle: tu fe te ha salvado. El ser humano no conoce su verdadera necesidad. ¿Qué quería el ciego Bartimeo? ¿Qué quería? La vista. ¿Y qué le dio Jesús? ¿Qué le dio? La salvación. Algo mayor y mejor. ¿Y con la salvación qué vino? Quiero decirles algo a ustedes. Después de que tú eres salvo, ¿ustedes creen que le interesaba a este hombre recobrar la vista? Ustedes pueden decir que sí. Ustedes tienen que entender esto, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y voy a hacerles una ilustración. Miren, ¿se recuerdan el carcelero de Filipos cuando está sufriendo porque cree que todos los asesinos, ladrones se han ido a la cárcel? Él se iba a matar porque la ley romana decía que si a usted se le iba un reo, la única forma de pagar era con su propia vida. Pero ¿por qué no se fueron los reos? Porque ya eran libres. Ya eran libres. No necesitaban salir. Claro que después se portaron tan bien porque ya eran salvos que le dieron la libertad. Acuérdense que en este país, al igual que en muchos países latinos, existe la media pena. Yo he trabajado mucho en penitenciarías. Y muchas personas que tienen 30 años les dan la ley de la media pena. Muchas personas que se convirtieron a Cristo en la cárcel se portaron tan bien que se les redujo de 30 a 15 y después de 15 a 7 porque eran tan buenas personas. Sí me captan lo que quiero decir. Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús no te da lo que tú quieres, pero el problema más grande del ser humano no es que no pueda ver, sino que necesitaba ser salvado. Muchas veces tú estás pidiendo dinero y lo que necesitas no es dinero. Lo que necesitas es que Jesús te salve. Muchas veces estás preocupado por pagar tu hipoteca, pero lo que necesitas no es que Jesús pague tu hipoteca. Lo que necesitas es sentir la seguridad de la salvación. Porque el ser humano que se siente salvado está preparado para conquistar cualquier cosa que tenga que conquistar. Y el relato termina diciendo: al instante recobró la vista. Y observen esto, y seguía a Jesús por el camino. Yo me concentré en este relato hace algunos años. Yo he predicado este sermón por mis últimos 20 años, así que ya tengo varios ratos de conocer el tema. Imagínense repitiendo este tema por 20 años, estudiándolo, pero cada vez que tú lo miras detenidamente encuentras algo nuevo. ¿Saben qué es lo último que vi en este texto? Si ustedes observan, la Biblia dice en el versículo 46, entonces vinieron, y quiero que me lo pongan, a Jericó, el texto.
versículo 46. El versículo 46, pónganme el versículo 46, vean lo que dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba, ¿cómo estaba? Sentado junto al camino. ¿Cómo estaba? Junto al camino, al lado del camino. ¿Quién está al lado del camino? Cuando ustedes van manejando hacia un territorio, ¿quién está junto al camino? Al que se le ha ponchado la llanta, ¿cierto? Al que el motor se le ha fundido, ¿cierto? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué hay? El que ha tenido un accidente. Todo lo que está junto al camino no está en el camino. Está solo viendo que están pasando por el camino. Todos van avanzando, todos van caminando, todos están yendo, pero él está en el mismo lugar, está estático. Pero pónganme el último versículo, y esto lo vi apenas al repasar mi Biblia de nuevo, y he predicado tantas veces este tema, pero quedé asombrado de lo que Dios quería decirme en el texto. Es impresionante que el texto termina diciendo: Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y le seguía a Jesús. ¿Por dónde? Ya no está más parado, ya no está más ciego, ya no está más detenido, ya no se le ponchó la llanta, el motor no está fundido. Hoy no está mirando que otros van, hoy no está mirando que otros pasan, hoy está caminando. El que está en Cristo está moviéndose, el que está en Cristo está triunfando, el que está en Cristo está caminando, el que está en Cristo no está viviendo en su pasado, no está viviendo bajo sus circunstancias, el que está en Cristo está caminando. ¿Dónde estás detenido? ¿Dónde te has quedado? ¿Estás sentado junto al camino? ¿Estás dependiendo de las miajas que otros tiran? ¿Estás dependiendo de los transeúntes que pasan por tu vida? Yo me encuentro a diario en este país con tantas oportunidades, demasiadas gentes infelices. Infelices porque le falta un mejor carro, infelices porque están soñando con otra casa. Gente que vino a este país solo a concentrarse en recursos materiales y se siente sola, perdida. Estás parado. Estás bien equivocado. Ahora usted dirá, ¿y cuál es la lección teológica, pastor, que hay detrás de eso? ¿Saben ustedes que Jericó está muy cerca de Jerusalén? En los tiempos de Jesús la distancia era un poco diferente y se medía de manera diferente porque no es como hoy. Hoy hay carreteras para todos los lados, desde que tú sales de Jerusalén hasta el Mar Muerto, la Franja de Gaza, y a todos los lugares hay vehículos, pero en el tiempo de Jesús no. Cuando el judaísmo fue disperso, el único templo de adoración estaba en Jerusalén, ¿cierto? Y allí en Jerusalén, aunque todos estaban en diferentes pueblos, cuando venía la celebración de las fiestas y principalmente la Pascua, todo el mundo tenía que subir. Jericó. Yo dije qué significa Jericó en el tema del sábado de la noche, para los que ponen atención. Jericó significa ciudad de palmeras. Era un centro donde había muchos impuestos y todas las personas que subían a Jerusalén tenían que pasar por ahí. Era una ciudad de publicanos. Y en la salida de esa ciudad, a 25 kilómetros más o menos, estamos hablando de 12 millas más o menos, un poquito menos o más, perdón, una milla más, estaba la ciudad de Jericó. A la salida de Jericó sucede esto. Jesús viene con una gran multitud y va ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿A qué va? A la fiesta. Ahora sí, ahora van a captar lo que dije. Todo el mundo va caminando a la fiesta. Era una tradición en la Palestina de los días de Jesús que cuando la fiesta se aproximaba, todas las viudas, los mendigos, los ciegos, los paralíticos eran colocados junto al camino. ¿Para qué? Para que todos los que iban felices para la fiesta, contentos para la fiesta, pudieran dar monedas, dar grano, dar aceite, compartir de las cosas que iban para su felicidad. Allí el ciego, el paralítico y toda la gente estaba parada. No iban, no podían adorar. ¿Por qué no podían adorar? Ojo con este detalle. Porque toda persona con una discapacidad física en los días de Jesús se creía que estaba bajo la maldición de Dios. Se creía. Y habían dos razones. Gracias, el hermano ya me dijo una de las dos razones.
Había dos razones por qué esta persona era ciega, sorda, muda o paralítica. La primera era por algún pecado que había cometido. Y o por alguna herencia de que los padres hubiesen pecado y la maldición hubiese caído por el hijo. Interesante. Así que esta gente se sentía alejada de Dios. ¿Saben que no podía una persona con discapacidad ir a adorar al templo? No podía ni siquiera una mujer con flujo de sangre venir a adorar, porque estaba bajo la condición de un azote, de una maldición. Incluso Jesús le dijo a la mujer: quedas libre de este azote. No porque Jesús creyera en esta tradición, sino porque Jesús sabía que los que lo escuchaban entendían lo que estaba diciendo. Por eso lo dijo. Y aquí viene lo extraordinario del tema. Este hombre tiene una necesidad de salvación. Tiene una necesidad de recobrar la vista. Él ha escuchado. Y hermanos, saben que el primer pronunciamiento profético de Jesús lo dijo este hombre ciego. Él es el primero en indicar el orden mesiánico de Jesús cuando dijo: Jesús, hijo de David. Solo hay dos pronunciaciones proféticas de Jesús en los evangelios. Una fue hecha por el ciego Bartimeo y la otra fue dicha por Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué impresionante. Cuando el ciego Bartimeo dijo: Jesús, Hijo de David, lo que estaba diciendo es: el Mesías ha venido, el Salvador ha venido, la persona que tanto hemos esperado, ahora ha llegado, está pasando por Jericó. ¿Y qué decía la pronunciación del mesianismo de Jesús? Decía que Jesús venía para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Noten qué declaración profética tan profunda. Él iba a hacer que todo monte encumbrado se bajara y que todo hoyo fuera rellenado. Es decir, que el judío tenía una dimensión completamente distinta de cómo dividía la historia. Porque en el judaísmo la historia solo se podía distinguir en antes del Mesías o después del Mesías. Olam Hashem o Olam Haba, que era la frase que se usaba. Eso significa que en la vida de todo ser humano la historia se repite. La historia de todo ser humano solo se describe antes del Mesías o después del Mesías. Antes de mi vida sin Cristo, yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Pero desde que yo le entregué mi vida a Jesús, mi vida ahora es diferente. Ahora se narra mi historia. La vida de mi padre Mateo tiene dos momentos: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, un borracho empedernido. Después de Cristo, un diácono que sirvió por 34 años a la iglesia, colocando sus recursos, su tiempo, su talento para que la obra avanzara. Antes y después de Cristo. Y aunque no lo creas, esta noche yo estoy describiendo tu historia. Yo no sé si estás al lado de antes de Cristo o después de Cristo. Y mi tema está por terminar ahora. Así que Zaqueo se dio cuenta que Jesús estaba pasando. Y yo quiero decirte, cuando las personas quieren ir a Jesús, ayer vimos que Zaqueo fue el primero que fue interrumpido por una multitud. Hay dos tipos de personas cuando tú quieres ver a Jesús. Dos. Un grupo de personas que te dice que te calles. Un grupo de personas que te diga que no busques. Un grupo de personas que te dice que no camines. ¿Alguien te dijo alguna vez que no vas a cambiar? ¿Alguien te dijo alguna vez que no te vas a recuperar? ¿Alguien te dijo alguna vez que no vas a sanar? ¿Alguien te dijo alguna vez: mira, no intentes, no vas a pasar ese examen? Si tuvieran que describir mi vida, yo soy una persona extremadamente necia. Si usted quiere motivarme a mí, al pastor Elmer Alferez, a mí dígame usted que no se puede. Y tendrá una persona con la adrenalina al 100. Yo creo que todo se puede. No hay nada que no se pueda. Yo recuerdo ese maestro que me dijo que no podía. Yo recuerdo esa vez que no quedé en la selección de fútbol.
Yo recuerdo esa vez que ese maestro me miró y me dijo: no servís para nada, nunca vas a triunfar. Yo recuerdo esa chica que me despreció. Nunca la voy a olvidar. De paso llegué a ser su jefe. Nunca voy a olvidar esos hermanos que me aborrecieron. ¿Por qué te pasa en la vida? ¿Alguien te dijo a ti que no podías? ¿Alguien te dijo a ti que no lo vas a alcanzar? No le creas. Aquí está Jesús esta noche. Y Jesús dice que sí puedes. Tú debes moverte para adelante. Tú debes creer. Zaqueo dijo: Jesús, hijo de David. Y la gente trataba de callarlo y decirle: no grites, no hables. Jesús no tiene tiempo. Él no tiene tiempo para ciegos, sordos, mudos. Él no tiene tiempo. Es un estigma que nos han enseñado desde chiquitos. Escúchenme bien, estigma. Cuando yo era pequeño, mamá solía decirme: hijo, pórtate bien, porque Dios no ama a las personas que se portan bien. Yo tengo una pregunta. Si Jesús no ama a las personas que se portan mal, entonces debes reconocer esta noche que no te ama a ti. Porque tú te has equivocado muchas veces. Porque tú has fallado muchas veces. Crecí. Y una de las cosas que no le creo a mi mamá es que Dios no me ama cuando yo me porto mal. Yo quiero que sepas esta noche que Dios te ama. No importa cuántas veces te deslizaste. No importa cuántas veces te caíste. No importa cuántas veces rodaste por la vida como el ciego Bartimeo junto al camino, viendo que todos volaban, todos corrían, todos iban, pero tú estabas en el mismo lugar. Ciego. Ciego eres tú, porque no quieres ver. Ciego es aquel que no reconoce su falta, su pecado. Ciego es aquel que no sueña. Ciego es aquel que no aspira. Esa era la única oportunidad que el ciego Bartimeo tenía de encontrarse con Jesús. Y no lo desaprovechó. Quizás esta noche sea la única oportunidad que tú tengas de estar cara a cara con Cristo Jesús. La gran pregunta es: ¿tú le vas a abrir? ¿Le vas a abrir tu corazón a Jesús? Jesús no solo viene esta noche para darte su amor y su perdón, sino que Jesús ha venido esta noche para que recobres la vista. Yo pregunto esta noche: ¿hay alguien aquí que le gustaría que yo ore por él y le gustaría estar de pie? Porque esta noche quiere tener un encuentro personal con Jesús. Me da risa y me impacta que Zaqueo tiró su capa. ¿Por qué el escritor bíblico se interesa tanto de hablar de una capa? Vuelvo y les hago la pregunta: ¿por qué el escritor bíblico se interesa tanto en una capa?